Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas. Hola a todos, mi nombre es Ángel Gabriel González y soy predicador de la Iglesia de Cristo. Y para mí es un placer el poder compartir con ustedes un tema el cual es muy importante dentro de las Sagradas Escrituras. Muchas personas hoy en día se preguntan si realmente el diezmo es para hoy en día para nosotros o no. Es una buena pregunta. Uno de los argumentos muy fuerte que las personas utilizan para decir que hoy en día se necesita recoger el diezmo es el de Malaquías capítulo 3 versículo 8, donde dice: ¿robará el hombre a Dios? ¡Wow! ¡Qué grande pregunta! Es algo interesante cómo las personas utilizan este pasaje para poder hacer que las personas tengan que diezmar. Eso es un error, porque cuando nosotros vamos a la Biblia necesitamos hacernos muchas preguntas. Y una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos es: ¿por qué fue establecido el diezmo? ¿Para quién fue establecido el diezmo? ¿Qué era el diezmo? ¿Y quiénes tenían que dar el diezmo? Son preguntas que usted necesita hacerse al estudiar este tema. Pero vayamos a la Biblia y respondamos a cada una de estas preguntas. Y conforme a las Escrituras, vamos a ver la verdad sobre el diezmo. Vayamos a lo que dice en Deuteronomio. Y vamos a responder primeramente. La pregunta es: ¿qué era el diezmo? Pues vayamos a lo que dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 en adelante. Una de las cosas que hoy en día nosotros vemos que todas las personas dicen es que el diezmo debe ser dinero. Segundo, que muchas veces se recoge cada 15 días. Cada vez que una persona cobra una quincena, necesita dar una parte de ese salario a esta religión, a esta congregación, a este grupo religioso. Pero vamos a ver que dentro de la Biblia nos afirma de que es todo lo contrario, porque no nos afirma de que el diezmo sea exactamente dinero. Pues veamos lo que dice este capítulo 14 de Deuteronomio, del versículo 22. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aquí en este texto podemos responder a varias preguntas. Primero, de que el diezmo no era dinero. Claramente el escritor escribe y dice que el diezmo eran productos de campo, eran granos. En ningún momento menciona que era dinero para poder, que era lo que ellos debían diezmar. Segundo, de que el escritor dice que el diezmo se recogía cada año, no cada 15 días, pero sin embargo hoy en día lo recogen cada vez que es quincena. Algo equivocado, un error el hacer eso, porque eso va en contra de lo que dicen las Escrituras acerca de lo que es el diezmo. Tercero, podrían las personas decir: pero es que en ese entonces no existía el dinero, no existía la moneda. Pues es algunas cosas que responden a estas clases de personas. Pero nosotros vamos a ver dentro de este mismo texto que el dinero sí existía. Porque miren lo que pasa después en los versículos siguientes. El escritor dice: y si el camino fuera tan largo que no pudiera llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Ven que esta palabra aparece en este versículo 25. La palabra dinero. Entonces sí existía el dinero para ese entonces. El punto está en que el escritor ahora va a hacer énfasis que en este momento, cuando las personas vivían tan lejos, necesitaban vender lo que tenían por la larga distancia que tenían que caminar.
Y al llegar a este lugar, el escritor va a explicar en los siguientes versículos de que esta persona necesitaba nuevamente comprar los productos que él deseara y entonces diezmarlo. Nunca menciona el hecho de dar el diezmo. Vayamos ahora y respondamos a las otras preguntas. En Números, en el capítulo 18. La pregunta al cual vamos a responder ahora en esta ocasión es: ¿por qué fue establecido el diezmo? El diezmo fue establecido por la sencilla razón de que en el capítulo 18, versículo 20 dice: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. El punto estaba que cuando Dios estableció el diezmo es porque existía una tribu que había quedado sin heredad. Y el propósito del diezmo era para poder dárselo a este grupo o a esta tribu que había quedado sin heredad. Este fue el propósito por el cual Dios estableció la ley del diezmo. Segunda, otra pregunta que podemos hacernos es: ¿para quiénes fue el diezmo? Según lo que nosotros podemos leer en el versículo 21, dice: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Claramente podemos ver en el versículo 21 de a quiénes fue o para quiénes era el diezmo. Era para la tribu de Leví. Para ellos era el diezmo. Ellos eran los que iban a recibir el diezmo que dieran todo el pueblo de Israel. Esta es la otra pregunta a cual nosotros debemos hacernos. ¿Quiénes eran los que tenían que diezmar? Pues los que tenían que diezmar eran los hijos de Israel. Veamos lo que dice el versículo 26 del mismo capítulo. Dice, versículo 26, así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado ellos por vuestra heredad, dice, en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Vemos nuevamente ahora la palabra a quién fue o quiénes debían diezmar. Y eran los hijos de Israel. No dice otra nación. Para ese entonces existían muchas naciones, pero fue dirigido específicamente que los hijos de Israel eran los que tenían que dar el diezmo y tenían que darlo para los levitas. Y algo que nosotros podemos ver en este pasaje y en este texto es que incluso los mismos levitas debían diezmar el 10% de los que a ellos se le daba. Es algo increíble que hoy en día muchas veces las personas diezman, pero las otras personas que reciben el diezmo no dan la 10ª parte que ellos deberían dar. Son preguntas que nosotros necesitamos hacernos y buscar a través de la Biblia para poder encontrarlas. Nosotros conocemos, sabemos que dice que las Escrituras es inspirada por Dios y es útil, dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia tiene todas las respuestas, pero solamente nosotros necesitamos estudiar más y escudriñar más las Escrituras y responder a estas preguntas. Es claro que el diezmo hoy en día no es para nosotros. Lo que es para nosotros es lo que dice 1 Corintios capítulo 16 versículo 1 y 2, que habla con referencia a la ofrenda. En todo el Nuevo Testamento no se habla de lo que es el diezmo. Gracias por su atención. Que el Señor le bendiga.